van a apreciar por el momento. Y están los periodistas que hemos estado asistiendo a las protestas durante 32 años. La iniciaron los estudiantes. Al día siguiente de que matan a Manuel Buendía, sus alumnos hicieron un mitin en Ciudad Universitaria. Después se fueron a la Secretaría de Gobernación y culminaron con la Plaza Francisco Zarco. Desde ese momento convirtieron a este lugar en un sitio a donde acuden los periodistas para explicar lo que está sucediendo en el gremio y para hacer una serie de denuncias. Es por eso que la Casa de los Derechos de Periodistas, dándole continuidad a un trabajo que durante muchos años hizo nuestro compañero Omar Raúl en la Fundación Manuel Buendía, le dio cita a compañeros que van a hablar de los problemas que padecen. Está con nosotros Aurelio Fernández, que es el director del periódico La Jornada de Oriente. Él les va a explicar lo que está sucediendo. Estamos esperando la presencia de la familia de Rubén Espinosa para que expliquen la situación por la que están atravesando y las irregularidades en la investigación. Bueno. También están con nosotros periodistas del Estado de México, de Puebla, de Hidalgo, entre otras entidades que han tenido una relación constante con la Casa de los Derechos de Periodistas. La Casa de los Derechos de Periodistas surgió en 2010 con un objetivo: tener un lugar para que los periodistas que tienen problemas en el interior del país puedan refugiarse y estén protegidos. Parece que ese sueño se va a concretar en breve. Quiero agradecer la participación siempre de los asociados, una asociada destacada que es Sara Lovera, Amado Avendaño, Pepe Reveles, Miguel Vadillo, Jorge Meléndez, Rogaciano Méndez, Manuel Fuentes, el abogado Manuel Fuentes, que ha estado siempre con nosotros al pendiente, y Rogelio Hernández. Son 6 años de lucha, hemos trabajado con muchos compañeros, hemos tenido la solidaridad de muchos otros integrantes, pero aparte queremos darles hoy una muy buena noticia, que se las va a explicar al rato Jorge Meléndez, que es que sale el primer número de un periódico que se llama Periodistas Unidos, que va a ser mensual. Y los trabajos que ha realizado el gobierno del DF con los periodistas es tratar de darle continuidad a lo que ya estaba en esta plaza. Una de las frases que quedaron en esta plaza por trámites que realizó Omar Raúl es: no entiendo un periodismo sin ideales, ni el reportaje, ni el artículo, ni la crónica, ni el editorial, ni mucho menos géneros de tan comprometido ejercicio como la columna. Pueden llevarse a cabo sin un ideal. ¿Cuál es ese ideal? Servir a nuestro país con los recursos del periodismo. Manuel Buendía. Desde hace 31 años, diversas organizaciones, aquí está el Sindicato de Radio y Comunicación, está el Sindicato de Notimex, el Sindicato Nacional de Reporteros de la Prensa, la Fundación Manuel Buendía, antes estuvo la Unión Nacional de Periodistas Democráticos, y ahora está la Casa de los Periodistas. Hemos venido aquí no solamente a protestar por un hecho que se dio hace 32 años, que fue el asesinato de Manuel Buendía. Algunos han señalado que es el primer narcoasesinato de un periodista y han documentado eso. Y nosotros hemos pedido justicia en el caso de Manuel Buendía. Después de mucho tiempo detuvieron al señor José Antonio Zorrilla Pérez, que estuvo preso varios años, incluso lo iban a indultar, volvimos a hacer manifestaciones, se quedó en la cárcel y ahora ya goza de libertad. Pero nosotros, algunos, hemos dicho que Zorrilla Pérez fue el asesino quizás más cercano a Buendía. Pero los asesinos intelectuales, hemos dicho, no ahora, no es un descubrimiento, lo dijimos en su momento, estaban más arriba y estaban en la presidencia de la República. Ya murió el que estaba en la presidencia de la República, Miguel de la Madrid, y seguramente en la Secretaría de Gobernación. Y ahora quien estaba ahí es senador de la República.
Eso para mí muestra que no hay justicia en este país, que se puede detener al cartero, al bombero, como en el ABC, cosa aberrante, detienen y llevan a la cárcel a un bombero, en el caso del ABC, pero no llevan a la prima de Margarita Zavala, no llevan a Eduardo Burs, no llevaron a Juan Molinar, que murió, etc. Y el caso de Buendía se ha centuplicado. Cada vez son más los periodistas asesinados, cada vez más son los medios agredidos, cada vez más son los periodistas hostigados o incluso despedidos de sus medios porque no están de acuerdo con la línea que en muchos medios es una línea oficial, oficialista. Por lo tanto, este acto no solamente es a favor de Manuel Buendía, este acto lo apoyaba generalmente el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, que estaba aquí con nosotros, desgraciadamente ya falleció, pero sufrimos la pérdida este año de un motor de estos actos, que es Omar Raúl Martínez, que era activísimo en estas cosas y desgraciadamente un cáncer le evitó estar aquí. Por eso en este primer número del periódico de los periodistas viene una fotografía de Omar Raúl y viene un texto en su memoria. Es lo menos que podemos hacer. Y estaremos aquí no solamente se resuelvan algunos o muchos de los casos, sino estaremos aquí frecuentemente y cuando menos anualmente para señalar que las cosas van. Ahora tenemos muchos concurrentes, hasta policías que nos toman foto, siempre nos han tomado, nunca hemos tenido miedo que nos tomen foto. Al contrario, lo que debería de hacer la policía es en verdad tomarle foto a muchos culpables que están hasta en el gobierno y que no los descubren. Este es un país de injusticia y el periodismo en este país de injusticia requiere profundizarse para señalar dónde están las carencias, quiénes son los responsables, por qué no se resuelven las cosas. Este primer número, que lo hicimos entre una buena cantidad de compañeros que están aquí, además en el directorio, es el primer número que nos va a dar una voz más amplia y más cercana con ustedes. Porque este periódico no es de nosotros, es un periódico de ustedes, en donde ustedes pueden plantear las cosas que les interesan. Y esperamos hacerlo no mensual, aunque tiene al principio una periodicidad mensual. Esperamos hacerlo quizás pronto quincenal, si conseguimos algunos amigos, patrocinadores y demás. Y en él irá básicamente, aunque no únicamente, lo que les pasa a los periodistas. Porque en muchos medios, compañeros, no aparece lo que les pasa a los periodistas. Ni en los medios en donde está ocurriendo alguna tragedia, encontramos que hay periodistas apaleados, que hay periodistas detenidos o periodistas asesinados, como es el caso de Veracruz notoriamente. No el único, pero sí el estado más castigado. Por lo tanto, les agradecemos mucho su presencia, pero no les agradecemos su presencia para estar lejanos de ustedes, sino les agradecemos su presencia para estar lo más cercano posible, porque los problemas de los periodistas no se resuelven solo con los periodistas, se resuelven con la sociedad que acompaña a los periodistas en muchas cosas y con que los periodistas también acompañen a la sociedad en todas sus gestiones, problemas, dificultades, etc. Ahora va a haber elecciones. Un cálculo aproximado, incluso en el Distrito Federal, es que se van a gastar miles de millones de pesos. No se diga en el país. Va a haber como 5 o 6 mil
millones de pesos de gasto en unas elecciones que no van a decir nada, en unas elecciones donde la abstención va a ser brutal, el acarreo va a ser lo fundamental y el regalo de tinacos y jergas y todo eso lo primordial. No es posible que un país que está en crisis y que va a una crisis profunda, que nos hayan dado el aval de 88,000 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional augura, desgraciadamente no soy profeta, pero augura de que viene una crisis de gran calado en nuestro país. Y sin embargo los gobernantes gastan como si fueran miembros del Reino de Arabia Saudita y no ponen atención. Por lo tanto, nosotros los periodistas venimos aquí no solamente a protestar por nuestros problemas, sino a hermanarnos con ustedes para tratar de cambiar el rumbo de este país, que si no lo hacemos irá al precipicio. Decía el periodista Renato Leduc una frase de un dictador de África, que el dictador decía: mi país estaba al borde del precipicio, pero llegué yo y di un paso adelante, o sea, lo llevó al fondo. Ese es el calado de nuestros políticos, que no leen ni 3 libros, ni saben de matemáticas y reprueban o reprimen a los maestros. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer, les agradecemos y estaremos siempre con ustedes. Tomará el uso de la palabra el maestro Aurelio Fernández, que viene de Puebla, porque en Puebla también un señor Moreno Valle hace de las suyas de muy diversas maneras. Adelante, Aurelio. Me dijo Jorge que para que no hablara demasiado escribiera algo, porque ya me conoce, y eso voy a hacer. Al periodismo se entra por muchas razones. Los que fundamos la Jornada de Oriente lo hicimos para dar nuestro punto de vista sobre lo que consideramos es el interés de la mayoría de la población, que es la trabajadora, la pensante, la actuante. De manera natural, esta población se enfrenta a una minoría que impone sus intereses por sobre los de aquellos que les impiden enriquecerse interminablemente a costa de lo que sea, esto es, a costa de las mayorías. El resultado de la confrontación entre ambos intereses resulta en la calidad de vida de los pueblos. Los medios informativos se reparten entre unos y otros intereses, pero la minoría es poderosa y controla los medios que influyen en la mayoría de las mayorías. Así está la situación en el mundo y muy especialmente en países como el nuestro. Los gobernantes aquí responden sobre todo a los intereses de las minorías y a través de ellos se controla por la vía del dinero y el poder a los medios de comunicación más o menos masiva. Sin embargo, los gobernantes en el papel representan a todos. Ninguna sociedad es homogénea y los medios deben expresar la diversidad. Los gobernantes tienen la obligación formal de atender el abanico social. No lo hacen, sin embargo. El gobernante decide qué medio impulsar, cuál desdeñar, cuál intenta desaparecer. La Jornada de Oriente está viviendo su 27º año. Hemos conocido 6 gobiernos estatales, pero ninguno fue más desapegado a la observancia del interés mayoritario como este que encabeza Rafael Moreno Valle. Ninguno intentó usar a los medios tanto para impulsar sus aspiraciones a la presidencia de la República como este. Ninguno pretendió desaparecer a sus críticos como lo hace Moreno Valle. Pero el trato a la prensa es reflejo del trato a la sociedad. En una entrevista privada que tuve con un alto funcionario de este gobierno me dijo, casi literalmente: somos un gobierno de derecha, por eso hacemos rueda de la fortuna y funiculares en las zonas de los ricos. Si fuéramos de izquierda, daríamos pensiones a los viejitos. Pero somos de derecha. Si ustedes quieren que les compremos publicidad,
deben entender que a nosotros nos interesa que se cuente justamente lo que ustedes no cuentan. Y no nos interesa que cuenten lo que cuentan. Punto. Así de descarado. De los 6 sexenios vividos por nosotros, el más represor fue sin duda el de Mariano Piña Olaya, en el que fueron asesinados unos 60 militantes del movimiento que encabezaba Cuauhtémoc Cárdenas. Pero el que le sigue es Rafael Moreno Valle, sin duda alguna. La peor fama la tiene Mario Marín, el gober precioso, sobre todo por el oprobioso caso de la detención y tortura de Lidia Cacho. Pero el actual, que venturosamente termina en 7 meses, arroja un saldo mucho peor que el de Mario Marín. La tortura que han sufrido luchadores sociales ha sido mucho peor, como el caso de los jóvenes que fueron detenidos y torturados severamente por escribir consignas en Facebook. Hoy, el Comité para la Libertad de Presos Políticos en Puebla contabiliza 250 presos procesados y perseguidos políticos de Moreno Valle. Ni Piña Olaya, por cierto, aliado cercanísimo del actual gobernador, tuvo tantos. Ni Díaz Ordaz, me parece, para dar un marco de referencia. Los tratos en las cárceles son de plano hechos de tortura. Por estos días hay aún 15 personas encarceladas, destacándose las aprehensiones de Rubén Sarabia Simitrio, 2 de sus hijos y otros integrantes de su organización, la 28 de octubre. Los procesos han sido motivo de análisis jurídicos exhaustivos que demuestran la continua y flagrante violación a los derechos de los encarcelados. Simitrio padece una grave enfermedad que periódicamente le obliga a intervenciones quirúrgicas, pero se le niega la libertad aún por este hecho. Javier Montes, alcalde auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, comunidad que sufrió la más violenta represión de este gobierno, la que causó decenas de heridos y la muerte de un pequeño que salía de la escuela, es retenido en el Cerezo de San Miguel porque se niega a pactar con la administración y también se violan de manera flagrante sus derechos. En un ejercicio ciudadano inédito, un conjunto de organizaciones sociales y personas llevamos a cabo lo que denominamos informes ciudadanos, en los que se presentaron los análisis de especialistas sobre 21 temas que debieron ser motivo de acción de gobierno. El saldo de estos análisis ratifica que el gobierno de Moreno Valle es el gobierno de los privilegiados, o más bien dicho, de los privilegiados entre los privilegiados. Y se demuestra también que los abusos y la ilegalidad son de un nivel nunca visto, quizá desde los tiempos de Maximino Ávila Camacho. Los Ávila Camacho ligados también a la muerte de Buendía, como recordamos. A la prensa favorita se le ha dado todo. Televisa recibió nada más llegar este gobierno 6 hectáreas de la zona más cara de Puebla, de unos 40,000 pesos metro cuadrado, para hacer su CRIT y con él justificar las deducciones impositivas. Televisión Azteca, por su parte, recibió la fábrica textil más antigua de América Latina, la Constancia, y se le paga una pingüe anualidad para que mantenga su escuela de música y con ella deducir impuestos. Otros han hecho negocios al amparo de los medios. Esto se sabrá a su debido tiempo. Los críticos, los que representamos intereses divergentes a los del gobernador, hemos sufrido no solo la supresión de la compra de publicidad gubernamental, sino la persecución a otros compradores para tratar de asfixiar. Unos 20 medios cerraron, unos cuantos hemos sobrevivido al encono del poder absolutista. Más aún, nos hemos fortalecido. Además de la asfixia económica, las acciones directas contra nuestros medios se han presentado. Presión sobre los reporteros y directivos, cerrazón de datos informativos, especialmente a través de inadmisibles leyes de transparencia que se han impuesto en el Estado, pero también de demandas a periodistas y a medios. Actualmente tenemos 2 nosotros. Agregamos las acciones para tirar nuestros portales, a veces exitosas, a veces frustradas, pero continuas. Artículo 19 ha documentado la mayoría de los casos. Una vez, en un evento privado, pero con los periodistas más allegados a él, Moreno Valle dijo sin empacho: a estos periódicos, La Jornada de Oriente y otros 2 más, ya no los lean en sus noticiarios, no digan sus encabezados. Los voy a exterminar. Usó esas palabras.
Rafael Moreno Valle quiere ser presidente de la República, o por lo menos el fiel de la balanza para decidir quién será el próximo. Lo quiere demostrar en las elecciones del próximo domingo, no solo en Puebla, con la alianza formada en torno al PAN, sino en Tlaxcala, a través del PRD, e influyendo con sumas incalculables de dinero en Veracruz, Oaxaca y otros estados. La indecencia con la que se llevan a cabo los procesos electorales hoy en día nos hace pensar que de ninguna manera los elegidos a eso que llaman cargos de elección popular son y serán la expresión de la voluntad popular. Es el dinero, el poder y hasta la conducta mafiosa lo que está determinando los cargos públicos hoy día en México. Es más que urgente discutir de nuevo, desde cero, cómo conseguir una verdadera representación popular. Moreno Valle es el sumum de esta forma de conseguir el poder. Si el domingo, dijiste Jorge, 5 o 6 mil millones, yo te aseguro que eso solo será en Puebla. Hay la cantidad de dinero que se están tirando es algo extraordinario, increíble. Si el domingo gana en Puebla, le habrá ganado a la mapachada más reconocida, Gamboa Patrón, Mario Fabio Beltrones y el mismísimo Osorio Chong. Eso lo va a acreditar como el gran mapache de este país. Hará saber que él tiene el poder y el recurso para decidir quién será el futuro gobernante. De ser un problema para los poblanos, Moreno Valle se convertirá en un problema para todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención. En ocasiones para pedir asistencia médica, protección, y hay diferentes mecanismos, no dan el resultado necesario. Entonces la Casa de los Derechos de Periodistas ha tenido a un aliado que es Juan José García Ochoa, y que quiero que se pase por favor a este lugar, porque ha estado con nosotros en muchas situaciones importantes, y nosotros hemos insistido en que si no hay un lugar para que los periodistas se refugien cuando vienen de fuera, es muy difícil cumplir con nuestro trabajo. Esa es una de las metas que tenemos. Licenciado Juan José García Ochoa, muchas gracias. secretario de Gobierno. Muchas gracias. Bueno, pues en esta ocasión igualmente, en nombre del gobierno de la ciudad, como en algunos otros años hemos estado presentes aquí en este acto, y nos ha servido también para reflexionar un poco de los retos que tenemos en la Ciudad de México, por lo que está sucediendo en el país y también en nuestra propia ciudad en relación al ataque constante hacia la libertad de expresión. En los casos en los que ha habido agresiones o haya habido amenazas. Entonces, el diseño de esa política también será una tarea de esta ley que se aprobó. Entonces, pues nos parece muy importante. Por cierto, aquí me acompaña también el director del Fideicomiso del Centro Histórico, porque como pueden ver, dicho de paso, esta plaza está en pleno proceso de recuperación. Queremos que esta sea una plaza significativa porque aquí está la estela de Buendía, al cual estamos hoy conmemorando, pero que sea importante porque sea un espacio para reivindicar la libertad de expresión, que esté lleno de símbolos, que esté lleno de frases, que esté lleno de cosas que son importantes para que la ciudad defienda o le dé sentido a la defensa de la libertad de expresión. Y queremos aprovechar para que sea además con ustedes, con mucho más periodistas, que puedan trabajar con nosotros en lo que falta de diseñar de este espacio, para que sea un verdadero espacio para la libertad de expresión, que reivindique en la ciudad la libertad de expresión. Pues, muchas gracias, ciudad, y pues a los organizadores cada año de esta conmemoración. Muchas gracias. Buenas tardes, ya saludando a todos y gracias por estar aquí presentes para mostrar que por lo menos un grupo de gente somos constantes durante muchos años en venir a recordar a Manuel Buendía. Quiero comenzar esta intervención con un recuerdo emocional y respetuoso para nuestro entrañable colega Omar Raúl Martínez, quien dejó de existir físicamente a principios de este mes, emblemáticamente el 3 de mayo, Día de la Libertad de Expresión. También quiero recordar
que aquí están los nombres de los 7 periodistas que han sido asesinados en estos meses de lo que va del año, entre enero y mayo, que son Francisco Pacheco de Guerrero, Moisés Dagduc de Tabasco, Anabel Flores de Veracruz, Reinel Martínez de Oaxaca, Marcos Hernández de Oaxaca, Apolonio Hernández González también de Oaxaca y Manuel Santiago Torres González de Poza Rica, Veracruz. Como ven, yo les escrito unas breves palabras en donde aludo a que lejos de ceder la agresión contra los periodistas, se extiende. Estamos viendo estos compañeros que cayeron, que fueron asesinados en el sur del país, casi todos ellos, cuando las agresiones de algunos años recientes se concentraban justamente en los estados del norte. Entonces quiero pedir para Omar y para estos periodistas caídos, no un minuto de silencio, sino un aplauso. Gracias. Omar Raúl se fue de esta vida a sus productivos 50 años. Fue un hombre de pensamiento y obra profundamente éticos, con una voluntad de trabajo siempre rebosante de ambiciosos proyectos. Íntegro y generoso maestro de varias generaciones de futuros comunicadores. Analista a cabalidad de los temas cruciales de la información. Impulsor entusiasta de la defensa, dignificación y profesionalización del oficio periodístico. Compilador de las antologías más exhaustivas de códigos de ética en los medios. Creador de doctrina y reglas, él mismo, para el buen ejercicio periodístico. Joven y ya experimentado académico, analista e informador, Omar Raúl estuvo muchas veces en esta misma plaza, recordando al columnista Manuel Buendía desde que fue asesinado hace 32 años. Presidente fundador de la Casa de los Derechos de los Periodistas, el maestro Omar Raúl Martínez mostró durante su fructífero paso por este mundo una congruencia a toda prueba en la defensa de la libertad de expresión y de sus oficiantes, tanto en las aulas como en la Fundación Manuel Buendía. Hace 4 años aquí mismo, Omar Raúl deploraba que la situación del periodismo en México, estaban a punto de cumplirse los 30 años del asesinato de Manuel Buendía, no había mejorado en absoluto. Por el contrario, registraba una abrumadora escalada en el número de agresiones contra periodistas. Y Omar Raúl no se equivocaba ni se dejaba engañar por la versión de que el narco y la delincuencia organizada son los principales agresores del periodismo. Más de la mitad de los ataques provienen de políticos, del poder público, algunos empresarios y apenas un 10% de la criminalidad organizada. La otra criminalidad organizada. Veracruz, como decía Jorge hace un momento, se ha distinguido por la hazaña y por la cantidad de agresiones en contra de reporteros, fotógrafos, camarógrafos, docena y media de informadores asesinados, solamente en el gobierno de Javier Duarte. Y como suele ocurrir en los gobiernos francamente sátrapas, esta violencia va aparejada con escándalos de corrupción. En este momento, en estos días, cientos de millones de pesos desviados por el gobierno de Duarte a través de empresas fantasmas, ¿no?, de compras fantasmas y de beneficiarios inexistentes. Una corrupción que apunta a diluirse en la impunidad, igual que ocurre con los crímenes de los periodistas, que son testigos incómodos de los abusos de los gobernantes. Veracruz, como el estado más riesgoso de toda la peligrosa República Mexicana para ejercer periodismo, opaca, pero no anula las violencias en todo el norte del país. Allí la libertad de expresión y el derecho a la información se han visto vulnerados con la autocensura, el autoexilio, inclusive por peticiones de asilo de compañeros periodistas hostigados, perseguidos, amenazados, impedidos de ejercer este noble y necesario oficio de informar, analizar y replicar las demandas justas de una sociedad harta y enojada, que descree sus gobiernos y vive en constante crispación. No es posible concebir un periodismo alejado de esas causas justas de la sociedad. No se mira un futuro en paz, en dignidad, con justicia, sin una ciudadanía organizada que le imponga una agenda social a los gobernantes para que realmente sean nuestros servidores.
sí hay futuro para nuestro país. En la medida en que se organice la sociedad y en la medida en que estemos ahí activos y solidarios los periodistas. Muchas gracias. Alfonso es secretario general del sindicato, de una sección del sindicato de Radio Educación. Hace poco ellos realizaron una movilización para salir de la CENTE y conformar un sindicato nacional. Quisiera que sobre eso nos hicieras algo. Gracias. Lo que son pintores, músicos, artistas de todo tipo, periodistas también, necesitamos libertad. Y esa libertad parece que en México no se da. Esa libertad tiene que ser arrancada. Esas fuerzas, como la gente tiene o puede opinar. En este país es muy difícil que la gente opine libremente. Y en Radio Educación hemos tratado que nuestros compañeros tengan esa libertad para expresarse. Radio Educación es un espacio que nació hace 89 años, en la época de Vasconcelos, y que sigue presente. Es un espacio donde los productores pueden hacer sus programas como gustan. Los que hacen programas culturales se expresan libremente, donde los periodistas efectivamente hablan lo que tienen que hablar, lo que tienen que decir, lo dicen libremente. Y ahora los trabajadores estamos viviendo algo que posiblemente no queríamos vivir. El cambio de una secretaría a otra. El cambio de la Secretaría de Educación Pública para los trabajadores de Radio Educación nos forzó a cambiar de un sindicato a otro. Nosotros pensamos, los trabajadores de Radio Educación, que para bien. Hemos salido de un sindicato corrupto como es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un sindicato que ha marcado y ha dejado huellas de la pudredumbre sindical en México, y hemos constituido ahora un sindicato distinto con los trabajadores de Antropología e Historia, con los trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes, con otros trabajadores que hemos luchado desde hace muchos años a favor de los trabajadores de todos los espacios culturales. Radio Educación ha impulsado y es fundador del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Radio Educación insiste y hace un llamado a los trabajadores del sector cultura para que se integren a este sindicato que dará lucha para poder tener mejores condiciones laborales para sus trabajadores. Radio Educación también protege el espacio de libertad que tenemos en Radio Educación y estamos abiertos a todas las opiniones. Es un espacio y sigue siendo un oasis de libertad donde hasta este momento no se nos ha reprimido, no hemos tenido realmente una represión clara por lo menos o evidente. Es un espacio donde nuestros compañeros hablan libremente. Qué pena que tengamos que venir cada año a refrendar ese espacio de libertad. Ojalá ese espacio de libertad se diera en todos los medios de difusión de México. Pero por desgracia aquí los periodistas tienen que estar batallando, tienen que estar en la línea floja, pensando cómo sobrevivir si es que hablan precisamente con libertad. Muchas gracias. En las gracias no triste, Rey Nazar, familia de Rubén Espinosa.
Oriente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Palma, soy reportero gráfico independiente y esta vez vengo en representación de la Asociación de Periodistas de Derecho Informal. Hicimos un texto para leerlo en esta ocasión. Buenas tardes a todos los presentes. Era la tarde del 30 de mayo de 1984, dentro del estacionamiento de las calles de Insurgentes y Londres, un sicario disparó 5 balazos a quemarropa y por la espalda al periodista Manuel Buendía. Años después se sabría que el autor de la llamada Operación Noticia, que sirvió para asesinar a Buendía, fue el entonces director de la extinta Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez. El homicidio del periodista estuvo relacionado con la investigación que se sustentaba los nexos del jefe policíaco con los narcotraficantes de la época. En aquella lamentable ocasión, como en muchas consecuentes, el periodista ha sido objeto de agresión por su capacidad de indagar y poner al alcance de la sociedad la información valiosa. El periodista es el enemigo del silencio y del olvido. Manuel Buendía cayó. Su persona fue ultimada por quienes lo consideraban peligroso a sus intereses y temían a su pluma. Hoy estamos aquí para recordarlo a él y muchos otros que con la misma valentía han sido congruentes a los principios del periodismo y han defendido hasta con la vida el derecho a informar. Los asesinatos, desapariciones, agresiones y amenazas hacia quienes ejercemos esta profesión han aumentado de forma apabullante. Por ello, hemos decidido responder con organización. Nos estamos vinculando para poder autoprotegernos, porque hasta ahora no hemos encontrado en los mecanismos de protección de periodistas una opción viable y confiable. El Estado no cumple con su función de garantizar la seguridad a periodistas. Lo decimos abiertamente. Los funcionarios públicos son los principales responsables, ya sea por acción o por omisión. La llamada Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión recibe un presupuesto millonario y no cuenta con la efectividad que la problemática requiere. Hubo un tiempo en que la Ciudad de México era considerada una isla de protección para periodistas, desplazados de todos los rincones del país, una suerte de burbuja que brindaba refugio a quienes abandonaban sus empleos tras amenazas. Eso terminó con el asesinato de nuestro colega fotoperiodista Rubén Espinosa. Su pérdida cimbró en lo más hondo del periodismo capitalino. Se llevaron a un compañero que había caminado a nuestro lado en más de una ocasión y nos enfrentó sin reparos a esa sensación de vulnerabilidad que vivían nuestros colegas en los estados. No hay certeza de cuál es el camino, pero la inacción y la espera no es la respuesta. Hoy exigimos con contundencia una ley para la protección integral de periodistas defensores de derechos humanos y periodistas del Distrito Federal, que sea producto de un debate amplio y una revisión detallada de las necesidades del gremio en materia de seguridad y no una aprobación e implementación express como ha sido. De no ser así, existe el riesgo de que el mecanismo de protección de la Ciudad de México se convierta en una instancia burocrática más que destine recursos públicos que no cumplan con su cometido. En la mañana de este lunes, Derecho a Informar une su voz a la de otras organizaciones de periodistas para reconocer la trayectoria de Manuel Buendía y recordar a todos nuestros compañeros que han sido agredidos, secuestrados o asesinados en cualquier lugar del país. Un país que mata y agrede a periodistas es un país que vulnera el elemento más elemental de la democracia, una sociedad informada. Por nuestro derecho a informar, ni uno más. Muchas gracias. Aquí están los ejemplares del periódico, los que quieran tomarlo, es gratuito y los esperamos no dentro de un año, sino que próximamente nos encontremos para hacer cosas comunes. Gracias.